Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo devocional en el libro de Santiago. Seguimos estudiando este libro, el cual nos ha enseñado muchísimas cosas en nuestro trasegar como creyentes. Espero que haya sido de edificación estos devocionales que llevamos en este libro. Ya vamos casi en la mitad del libro de Santiago. Y bueno, espero, mis hermanos, que el devocional de esta mañana sea también para la edificación de ustedes y obviamente para glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a empezar orando, vamos a empezar teniendo un tiempo de oración con el Señor y seguimos con el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos regalas nuevamente de abrir tu palabra, de aprender de ella, de ser edificados por medio de ella, Señor. Agradecidos estamos, Señor, porque tu bendita palabra está edificando nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cada día como creyentes, como hijos tuyos que somos, Señor, podemos ir allí y aprender. Podemos ir allí cuando estamos en problemas, en tribulaciones, cuando estamos en pruebas, Señor, y buscar un refugio en tu palabra, Señor, y poder tomar decisiones sabias y firmes en tu nombre, Señor. Agradecidos estamos contigo, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios salvador, un Dios que es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es un Dios que tiene control de todas las cosas, Señor. Pero también en esta mañana queremos pedir por nuestra nación, por estos tiempos difíciles que estamos pasando como país, Señor. Pero permite que nuestros gobernantes, la ciudadanía, puedan voltear sus ojos a ti, puedan ser temerosos de ti, que puedan glorificar tu nombre. También, Señor, guíalos en las decisiones que se deben tomar. Agradecido, Señor, con este nuevo día que nos regalas, porque en tu misericordia nos has dado este día y debemos darte las gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, y lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, como les iba diciendo, vamos a estar estudiando el libro de Santiago. Ya vamos en el capítulo 2, quedábamos en el versículo 8 y hoy vamos a mirar dos versículos más. Y quise partir estos dos devocionales, o estos devocionales que vienen ya terminando la primera parte del capítulo 2. Y hoy vamos a mirar unas palabras que Santiago nos dice. Y en el próximo devocional vamos a mirar la conclusión de las palabras que Santiago nos está hablando en estos versículos. Y hoy vamos a estar estudiando los versículos 9 y 10 de el capítulo 2 de Santiago, versículo 9 y versículo 10. Entonces los animo, mis hermanos, a que abran sus Biblias. Si la tienen en físico, fenomenal. Si la tienen en digital, también lo hagan. Lo importante es que podamos estar en la palabra, podamos estar observando y escudriñando lo que Dios nos quiere decir en estos dos versículos. Y yo sé que muchos de ustedes trabajan, muchos de ustedes están ocupados, están oyendo, pero si pueden anotar o tener la cita bíblica sería fenomenal, y cuando lleguen a sus casas poder estudiar estos dos versículos. Entonces versículo 9 y versículo 10 vamos a estar mirando en esta mañana. Entonces acompáñenme a capítulo 2 de Santiago, versículos 9 y 10. Entonces Santiago nos está hablando, discúlpenme mis hermanos, versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9, en el devocional anterior quedamos en el versículo 7, aquí me equivoqué, pero es versículo 8 y versículo 9, versículo 8 y versículo 9, entonces como les digo, anótenlo, y en el próximo devocional estaremos mirando estas palabras que Santiago nos dice. Entonces versículo 8 dice de la siguiente manera: si en verdad cumple la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y hoy el título del devocional lo encontramos en el versículo 9 y es convictos de la ley. ¿Sabemos qué es un convicto? ¿Hemos escuchado esa palabra alguna vez? Creo que sí lo hemos escuchado, y es cuando una persona no cumple la ley, hace un delito, comete un delito y se fuga, podríamos decirlo de esa forma. Y se le dice convicto porque está huyendo de la ley. Y acá nos está hablando acerca de huir de la ley,
de ser convictos cuando no estamos cumpliendo la ley. Pero algo que tenemos que entender aquí es lo que nos dice el versículo 8. Entonces, quiero que miremos esas primeras palabras que nos dice Santiago en el versículo 8. Siempre teniendo en cuenta esa palabra convictos. ¿Será que nosotros, como hijos de Dios, somos convictos de la ley? O más bien, estamos firmes y, digamos, estamos en la ley de Dios. Pero miremos lo que nos dice el versículo 8. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, bueno, aquí nos está hablando acerca de la ley, de los mandamientos, de todas estas normas que Dios le puso al pueblo judío. Eso es interesante y es muy importante tenerlo claro, mis hermanos. La ley fue dada al pueblo judío, pero obviamente nos sirve a nosotros para ver nuestra relación con Dios. Obviamente la ley no nos salva, y eso ya lo hemos visto a lo largo de los estudios que hemos tenido, no solamente en estos devocionales, sino en los estudios en la iglesia. Sabemos que la ley no nos salva, el que nos salva es Cristo, y eso lo debemos tener muy presente, mis hermanos. A veces podemos tener esa confusión, que la ley nos salva, pero no es así. Es Cristo Jesús el que nos salva, pero la ley sí nos ayuda a mirar cómo estamos nosotros en relación con Dios. Ella nos muestra más bien cómo estamos nosotros, cuál es nuestra condición como seres humanos, y sabemos que estamos en pecado. Más adelante Santiago, como vamos a ver en el siguiente devocional, nos dice por qué es que podemos ser convictos, o por qué se puede decir que son convictos de la ley. Pero acá nos está hablando que si en verdad cumple la ley real conforme a las Escrituras, y algo interesante es que si cumples totalmente la ley, como está en la Biblia, como está en la palabra de Dios, nos dice que haces bien o haces bien. Pero sabemos, también entendemos, mis hermanos, y espero que también ustedes lo tengan claro, que no hay un hombre que haya cumplido la ley, un hombre, o sea, en general, la humanidad. Sabemos que sí hay alguien que lo hizo y tuvo que pagar un gran precio, y fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley y la cumplió. Inclusive fue el sacrificio que Dios utilizó para perdonar nuestros pecados. Ahora, los judíos tenían la ley escrita, la ley oral, pero también tenían que cumplir con sacrificios, y eso lo hemos visto inclusive en el libro que antecede a en el libro de Hebreos. También podemos ver cuáles eran esos sacrificios y cómo el pueblo judío tenía que ir cada año a llevar ese sacrificio a Dios por sus pecados. Pero aquí nos dice que si cumples la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también es un mandamiento que Dios le da al pueblo judío. Eso lo podemos ver, si no estoy mal, en Levítico 19:18. Puedo estar fallando en la cita, pero ahí también Dios anima al pueblo a que deben amar a su prójimo, y haces bien. Entonces nos está diciendo en esta primera parte que debemos estar cumpliendo. Si tú has cumplido toda la ley conforme a la Escritura, también tienes que amar a tu prójimo. Y estamos hablando acerca de hacer acepción de personas, de rechazar a las personas por su forma de ser, por su forma de pensar, por su forma de actuar, por su estatus económico. Ahí nos está hablando, y eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Ahora, como les decía, la ley no nos salva, el que nos salva es Cristo. Ahora, si nosotros somos salvos, Cristo también nos dejó que debemos amarnos los unos a los otros, y eso también entraría en operancia al prójimo. Entonces, mis hermanos, si nosotros estamos en Cristo, debemos estar amando a nuestro prójimo. Si hemos creído en Cristo, debemos hacerlo, debemos estar dispuestos a ayudar a ese hermano. Y ese amor al prójimo es darse a esa persona. Sabemos que el ejemplo máximo de amor hacia la humanidad fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se entregó por una humanidad pecadora, por los que me están viendo en este video y por mí. Entonces, sabemos que Cristo fue esa máxima expresión de amor que Dios pudo haber tenido con su humanidad. Y nos está diciendo, pues, hacéis bien. Pero mire lo que nos dice el versículo 9. Y por eso les decía que es muy importante tener en cuenta que no hay en la humanidad una persona que
pueda cumplir la ley, no la vida. No hay justo ni aún uno, no han podido. Pero mira lo que nos dice el versículo 9. Ya sabemos que el Señor Jesucristo sí lo hizo. Sabemos que el Señor Jesucristo fue tentado y habló a Satanás con la palabra de Dios. También sabemos que Él amó a su Padre, que obedeció a su Padre. Entonces vemos que Él sí lo pudo cumplir porque Él también es santo. Pero mira lo que nos dice el versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Entonces nos está diciendo, bueno, ustedes pueden ser, y muy probablemente en esa época ellos pensaban, no sé, no lo estudié, pero puedo entender algo así, de que, digamos, era Cristo más obras, o Cristo más cosas que hagamos o que hicieran bien. Y a veces podemos tener esa idea errónea. Es Cristo más otras cosas. Es Cristo más hacer el bien. Es Cristo más tener una relación con las personas, de ser bueno. Pero saben, mis hermanos, solo necesitamos de Cristo para estar con Dios. Hay una secta, no voy a decir el nombre, que piensa que las personas a lo largo de su vida deben ser buenos para poder estar con Dios cuando se mueran. Sabemos que por obras no somos salvos. Somos salvos porque hemos creído en Cristo, porque hemos tenido fe en Él. Pero mira lo que nos dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Ahora, nos está diciendo, si tú no amas a tu prójimo, que también es un mandamiento, que también está en la ley, que también el Señor Jesucristo lo puso, pues estás cometiendo pecado. Ahora, eso es entendible, mis hermanos. Si nosotros vemos que hay un hermano en necesidad, como hijos de Dios, es que solo el hecho de que seamos hijos de Dios, tenemos que estar dispuestos a ayudar a ese hermano, sin importar la condición en la que se encuentre. Debemos estar dispuestos a dar. Estar dispuestos a dar más allá de lo que Dios nos dio para esa persona. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos, mis hermanos? ¿Estamos dispuestos a dar por el prójimo, por el hermano que está en desgracia, por el hermano que está pasando por prueba, por tribulación? ¿O sencillamente estamos bien con los hermanos que están bien? No, mis hermanos, aquí nos están enseñando que debemos no hacer acepción de porque unos estén bien y otros no, sino que debemos más bien amar al prójimo, amar a nuestros hermanos. Y eso es algo que ahorita lo estamos viviendo. Conocemos de hermanos que están enfermos, hermanos que están pasando por una situación económica difícil, sabemos de hermanos que están sin empleo, sabemos de hermanos que están desanimados en la fe. Y bueno, los hemos llamado, mis hermanos. Los animo a que podamos estar haciendo eso, una llamada. Miren, mis hermanos, ustedes no saben qué gozo da cuando uno está en una prueba, en una situación difícil, que un hermano lo llame. Eso es algo que levanta el ánimo, porque se entiende que la iglesia está pendiente de uno. Y eso es de verdad más que si le solucionaran el problema. Es algo muy importante y que debemos estar haciendo. Ahora nos está diciendo, dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Nos está diciendo que si hacemos eso, estamos en pecado. Y nos dice lo que hablábamos acerca del título del devocional. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, también nos quiere decir, no hay nadie que pueda cumplir la ley. Solo con el hecho de que hagamos acepción de personas, eso ya nos hace transgresores de la ley. Entonces, mis hermanos, muchas veces nosotros podemos pensar que yo soy salvo, sí, en Cristo, pero tengo que hacer un poco de cosas para poder llegar a Dios. No, mis hermanos, debemos solo creer en Cristo. Ya lo que venga es para el crecimiento espiritual y para glorificar el nombre de Dios. Pero lo primero que debemos hacer es creer en Él. Ahora, ¿estamos siendo convictos de la ley, mis hermanos? Esa es otra pregunta que debemos hacerlo. ¿Tú estás amando a tu prójimo? Ahora, estábamos mirando el prójimo como el hermano en Cristo, pero ¿estamos amando a la persona que no cree en Cristo? Una expresión de cristiano como hijo de Dios es amar a las personas que están perdidas en el mundo. Claro, Dios nos manda y Cristo nos manda en la palabra de Dios que debemos ir a predicar el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros en esta semana hemos compartido el Evangelio? ¿Cuántos? Sé que no me pueden ver, sé que no los puedo ver tampoco, no los puedo ver, pero no estoy pidiendo que alcen la mano ni que pongan en los comentarios a cuántas personas les has compartido el Evangelio. Pero sí es una tarea importantísima del creyente, creo que es la más importante, y es poder predicar de Cristo. Y ahí se ve reflejado el amor. ¿Estás dispuesto a entregar
tu vida a una persona que no cree en Cristo para que pueda ser salva? He escuchado muchos testimonios y he visto muchas cosas que el Señor ha permitido en la vida de muchos hermanos de poder compartir el Evangelio, y hombres y mujeres han creído en Cristo. Los jóvenes, siempre quedo maravillado con los jóvenes, porque algo que tienen los jóvenes es que son muy influenciables, y un joven en Cristo Jesús puede llevar el Evangelio a más jóvenes. Tenemos la oportunidad de tener un hermano que estuvo en un colegio, y muchos de esos jóvenes llegaron a creer en Cristo, y ahorita algunos sirven, algunos dan testimonio, otros están en discipulados, y podemos ver cómo el Señor utilizó a esta persona y más personas creyeron en Cristo. Ahora, mis hermanos, no podemos ser convictos de la ley, en ninguna manera. Si nosotros cometemos un solo pecado, si somos transgresores de uno de los mandamientos del Señor Jesús, ya somos convictos. Ahora, no quiere decir que no seamos salvos. Obviamente somos salvos. Y la idea es que si obviamente somos pecadores y hemos cometido un pecado, debemos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios por ese pecado y seguir nuestro camino como creyente. Pero si tú has pecado y sigues pecando, y estás en el mismo pecado y sigues pecando y te dices decir hijo de Dios, más bien reevalúa tu salvación. Reevalúa si verdaderamente eres salvo, si verdaderamente has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Porque puede ser que tú tengas una idea errónea de que eres salvo, pero sigues en el pecado, y eso quiere decir que todavía no has recibido a Cristo. Y si ese es, digamos, lo que te está pasando en este momento, permite que Cristo sea el que reine en tu vida. Permite que Cristo sea el que te guíe en este tiempo. Permítele a Cristo que perdone tus pecados, y así poder tener una relación genuina con Dios. Mis hermanos, la tarea es fácil. No debemos ser convictos de la ley. Más bien debemos creer en Cristo y compartir el Evangelio. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, de aprender de ella. Gracias por este tiempo que nos permites estar en Santiago, Señor. Y, Señor, que lo que hayamos aprendido hoy, Señor, sea de edificación para tu iglesia y para mis hermanos. Y que lo podamos poner en práctica cada día de nuestras vidas. Te damos gracias. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima.